pastor allí de la iglesia pentecostal en Agua Blanca. Estamos por aquí también celebrando este culto al Señor. Nosotros celebramos culto al Señor, pero a la vez anunciamos su palabra gloriosa. Amén. Dice la palabra de Dios en Tito capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. En esta tarde quiero compartir la palabra del Señor con todos los amigos y hermanos que estamos aquí reunidos y poder entender un poco el por qué la predicación del Evangelio y por qué el Evangelio se está predicando con gran urgencia. ¿Cuál es la razón por la cual el Señor mandó a predicar este Evangelio glorioso? Amén. Amén. Así que, amados hermanos y amigos, el Evangelio del Señor contiene un mensaje, y el mensaje es esa noticia de buena nueva de salvación. Amén. La Biblia dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. Es decir, el favor inmerecido hacia nosotros que nos ofrece salvación. Aleluya. Dios tiene un don gratuito. Aleluya. Para todos nosotros, y ese don encierra la salvación del ser humano. Amén. Estaba trayendo a mi memoria una anécdota que leí hace algunos años, y leí acerca de un rey que un día salió al bosque. Aquel rey salió solo al bosque, y en el bosque encontró a un niño muy pequeño que estaba allí solo, huérfano, abandonado. Y él recogió a aquel niño y lo trajo a su palacio. Aquel rey, dice la anécdota, no tenía hijos, así que decidió adoptar a aquel niño y comenzó a cuidar de él en su palacio, a educarlo, a darle todo lo que aquel niño necesitaba. El niño comenzó a crecer y ya se hizo un joven, y él, viendo que ya su vida declinaba, decidió reunir el pueblo y presentar al pueblo quien sería su próximo rey, quien tomaría su lugar cuando él muriera. Todo el pueblo murmuraba que cómo iba a ser eso si iba a reinar alguien que no pertenecía a la realeza. Iba a reinar alguien que fue encontrado en un bosque abandonado, sucio. Iba a reinar a alguien que era un huérfano. No merecía el reinado. Pero aquel rey declaró ante el pueblo que él lo había hecho, y lo había educado, lo había levantado para que fuera su rey. Eso quiere decir la palabra favor. Eso quiere decir la palabra gracia. Amén. Ninguno de nosotros merecíamos este evangelio, pero el Señor lo ha decidido y darlo por gracia. Amén. Amén. Ese favor que no merecíamos es gratuito, dado a cada uno de nosotros. Por eso ese don, ese favor de Dios está siendo predicado con urgencia al ser humano, porque nosotros tenemos que comprender que la salvación comienza es en Dios. Amén. Dios es el que gestó y ha mantenido la salvación del ser humano.
ya que nosotros quedamos sin recursos, sin posibilidad de ser salvos, pero el Señor decidió venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Igual que aquel hombre que salió al bosque, el Señor un día también se manifestó para buscar al ser humano. Y la Biblia dice que Él es el que levanta del polvo al pobre. Amén. Y al menesteroso alza del muladar. Amén. Y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Amén. Así que esta salvación comienza en Dios y termina en Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y la salvación nuestra, amigo y hermano, está motivada por ese gran amor de Dios por el hombre. Amén. Lo que motiva a salvarnos es que Dios ama al ser humano. Señor. La Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice la palabra de Dios, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Así que esta salvación está motivada por el gran amor de Dios. Y el amor de Dios lo motiva a que la predicación se haga con urgencia. Amén. A que se busque aquel ser que Dios ama con urgencia, porque Él lo quiere salvar. Amén. Porque Él lo quiere rescatar. Amén. Porque Él lo quiere transformar. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Así que la salvación, para aquel que lo acepta, le cambia la vida. Amén. Le da la esperanza. Aleluya. Aquel niño que fue encontrado en el bosque pensaría que moriría allí de frío, abandonado, pero alguien llegó y lo rescató y lo llevó al palacio, cambió su vida. Ahora, de ser un huérfano, de ser alguien abandonado, se convertiría en un rey, porque mientras el rey estaba vivo, él era príncipe. ¿Y sabe cómo dice la Biblia? La Biblia dice que el Señor nos sienta con los príncipes de su pueblo. Pero cuando ya llega al Nuevo Testamento, en el capítulo 2 de la primera carta, el verso 9, de la carta de Pedro, el verso 9, dice la Biblia, nos cambia ya, digamos, esa identidad, y dice que somos reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, el que acepta la salvación, el Señor produce un cambio a su vida. Amén. Amén. Produce un cambio a su vida. Por eso el mensaje que traemos es un mensaje claro. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es que nosotros damos testimonio de Dios. Es que nosotros predicamos a Jesucristo, porque la salvación del ser humano está en aceptar a Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? El apóstol Pablo dice a los hermanos en Corintios, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Aleluya. Y a este crucificado. Gloria al Señor. Amén. A ese es el que nosotros predicamos. A Jesucristo, aquel que fue crucificado en la cruz, para que hoy usted y yo podamos alcanzar la salvación. Amén. Amén.
Amén, hermano. Amén. Este mensaje, amigo y hermano, este mensaje del Evangelio es predicado en todo el mundo a los perdidos. Pero ¿cuál es la respuesta? Mire, este mensaje tiene la respuesta a las necesidades más profundas que hay en el ser humano. Y el ser humano ha tratado de cumplir o de llenar esas necesidades. Y ha puesto la esperanza en muchos esfuerzos, los cuales son esfuerzos fallidos. La Biblia así lo presenta. El hombre desde que pecó ha querido quitar el pecado. Amén. Ha querido quitar esa mancha de su vida, de su ser. Porque el hombre sabe que el pecado lo hace esclavo. El hombre sabe que el pecado rebaja. El hombre sabe que el pecado mata. El hombre sabe que el pecado destruye. El hombre sabe que el pecado lo lleva a la situación más terrible. El ser humano sabe que el pecado se convierte en una fuerza que no lo deja salir de esa condición terrible. El apóstol dijo, hablando del hombre en el pecado, dice: pero he encontrado que hay una ley en mí que me lleva a hacer lo que yo no quiero hacer. Aleluya. Y es la ley del pecado. Entonces, ante eso el hombre ha procurado hacer muchas cosas, pero son fallidas, ha fallado. La Biblia dice en Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Amén. Amén. Es decir, que el ser humano ha tratado de quitarse la mancha del pecado. Amén, amén. Y ha buscado la forma, pero la Biblia muestra aquí que por el esfuerzo humano no se quita. Amén. Por el esfuerzo humano no se lo podrá librar. Siempre esa mancha de pecado permanecerá delante del Señor. El hombre ha tratado de satisfacer su alma, de llenar ese vacío. Y por eso en Isaías 55, verso 1, mire el llamado: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio, dice el Señor, vino y leche. Viene la pregunta: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Dice: oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Amén, amén. Este es el afán del hombre, de llenar, de satisfacer su necesidad espiritual, su necesidad en el alma, y gasta todo lo que tiene, su trabajo, su dinero, su comida, todo, pero en lo que no sacia. Amén. Por eso es que cada día uno ve que hay nuevas drogas, que el ser humano ha avanzado. Se dice que hay más de 600 clases de drogas con las que el ser humano trata de llenarse, y ahora han salido unos que son más rápidas en producir ciertas sensaciones en el cuerpo, pero también en matar y destruir al hombre, su cuerpo. Amén. En tenerlo cautivo. Pero es el afán del hombre de satisfacer su alma, su necesidad. Pero la Biblia dice: oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Amén. El alma del hombre se llena es en la presencia del Señor. Diga gloria a Dios. ¿Cuánto aplauden la presencia de Dios? Gloria a Dios. Entonces el hombre no puede quitar su pecado. Su alma no es llena. Y el hombre en sus deleites temporales del pecado solo le dejan sufrimiento. La Biblia hace una descripción en Proverbios 23 y 29 en adelante, que usted podrá deducir a quién se la hace. Dice: ¿para quién será el aire? ¿Para quién el dolor?
¿Para quién la resilla? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en baldes? ¿Para quién los amoretados en los ojos? 9 preguntas que hay ahí. Y aquí tiene la respuesta. Para los que se detienen mucho en el alcohol, para los que van buscando siempre la mistura. ¿Para quién es? Es decir, que los deleites temporales del pecado al hombre solo le dejan sufrimiento. Amén. Amén. Solo dejan dolor. La Biblia dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. O sea que los deleites temporales que el mundo le presenta al hombre solo le dejan sufrimiento. Y usted dirá, pastor, ¿y qué nos queda entonces en esta vida? Ni la riqueza. Esos esfuerzos son fallidos. Ni siquiera la riqueza, porque dice la palabra de Dios, Mateo 16, 26, dice el Señor, ¿por qué? ¿Qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amén. Así haya ganado todo el mundo, pero pierde su alma. Amén. Amén. En estos días estaban pasando la noticia de cierto personaje muy famoso que tiene una cantidad de seguidores por las redes sociales, que donde llega la gente le clama, le sigue, pero estaba encerrado en un momento terrible de su vida, depresivo, que trató de quitarse la vida. Entonces ahora tiene que estar en un lugar de rehabilitación porque estuvo al punto de atentar contra su propia vida. Tiene el mundo ganado, tiene dinero, casas, muchos carros, tiene fama. Y usted dirá, tiene todo. Pero la Biblia demuestra aquí que las riquezas no es la esperanza del hombre. Amén. Amén. No es la esperanza. Aleluya. Es un esfuerzo fallido. Amén. La palabra de Dios presenta que había un hombre que vivía de banquete en banquete. Se vestía con esplendidez. Todos los días con lino, con la ropa más costosa. Pero un día murió también, dice la Biblia, y fue al Hades. Es decir, que la riqueza es un esfuerzo fallido para el hombre. Amén. Ni puede quitar el pecado, ni puede satisfacer su alma, ni los deleites temporales del mundo le llenan, sino que le traen sufrimiento. La riqueza no le alcanza, ¿sabe por qué, amigo y hermano? Porque el alma suya vale más que todo lo que hay en el mundo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Diga gloria a Dios. Gloria a Jesús. Ni la idolatría. La palabra del Señor dice acerca de la idolatría, que es un medio cuando el ser humano trata de inclinar su posición religiosa y de pronto suplir esa parte sabiendo que hay un ser supremo o alguien al que ella tiene que rendirle culto, pero a veces nos vamos a la dirección opuesta que ofende a Dios, porque la Biblia dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible por cosas corruptibles y el hombre terminó dándole adoración a las criaturas antes que al Creador. Amén. Amén. Y el único que se debe adorar es el Creador de todas las cosas. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios 8:6, acerca pues de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos, dice la Biblia, que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más de un Dios. Amén. Un ídolo nada es. Es decir, que la idolatría tampoco ayuda al ser humano. Pastor, y entonces confiar en el otro hombre,
La Biblia dice en el Salmo 146, verso 3, no confíes en el príncipe, ni en el Hijo del Hombre, en quien no hay salvación. Amén. Es decir, hermanos y amigos, que la obra de la carne, ni los placeres, ni lo que el hombre tiene, puede realizar su vida, ni puede satisfacer su vida ni en este presente, ni en el futuro. Porque la Biblia dice que se manifiesta en el ser humano el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la idolatría, la hechicería, la enemistad, los pleitos, los celos, la ira, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras. Dice, y cosas semejantes a esta, dice, acerca de las cuales amonesto, que ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén, amén. Amigo y hermano, el hombre quedó atado por el pecado. Aleluya. Porque el pecado es como una cuerda, dice Proverbios 5, 22, que retiene al ser humano. ¿Y cuál es la solución? La solución es rendir nuestra vida a los pies de Jesucristo. Aleluya. Esa es la solución que el hombre necesita. Amén. El Señor Jesucristo sí le da sentido profundo a la vida del ser humano. Amén. Cuando se está bajo la dirección de Él, nuestra vida encuentra una nueva luz. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Una luz que va a alumbrar en medio de la oscuridad de este mundo. La palabra del Señor dice en el Salmo 119, 130, dice la exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los simples. Así que por eso el mensaje del Evangelio está centrado en Jesucristo. Amén, amén. No podemos predicarle a otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Gloria a Dios. Es en Jesucristo que el ser humano va a satisfacer su alma. Amén. Es en Jesucristo que el ser humano se va a librar del pecado. Es en Jesucristo que el ser humano va a alcanzar la salvación y la esperanza. Porque ¿sabe qué? Aunque el pecado nos ata con sus cuerdas, como dice en Proverbios 5:22, cuando llega Jesucristo a nuestra vida, comienza a cortar esas cuerdas, gloria al Señor. Gloria a Dios, comienza a quitar esos pecados y nos hace libre. La Biblia dice, el que practica el pecado es esclavo del pecado, pero si el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Amén, amén. Y en esta tarde, ¿cuánto dan testimonio de eso en esta tarde? Gloria a Dios, diga gloria a Dios. La Biblia dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que hay en Cristo Jesús. Amigo, cuando nosotros escuchamos este mensaje, y dejamos que el Señor llegue a nuestra vida, entonces va a resplandecer en nosotros la luz de Cristo. Amén. Cristo va a resplandecer en nosotros. La Biblia dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Gloria a Dios. Y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Amén. Él resplandece. Gloria Por a eso nuestra vida debe estar llena de la luz de Cristo. Y cuando usted comprende esto, va a entender que Jesucristo es su Salvador. Amén. Que Jesucristo es su libertador. Amén. Que Jesucristo es su Señor. Que Jesucristo es su pastor. Que Jesucristo es su consolador.
que Jesucristo es su Rey, que Jesucristo es su paz, que Jesucristo es su mejor amigo. O sea que el hombre en Cristo lo tiene todo lo que necesita. ¿Cuántos lo creen aquí en esta tarde? Por eso estamos invitados a reconocer que necesitamos a Cristo. Que llegó el tiempo ya de buscar a Dios. Que llegó el tiempo ya porque el ser humano en todo su esfuerzo ha sido fallido. No da para vivir, ni para salvarse, pero déjese encontrar por Cristo en esta tarde. Y de seguro que Él lo lleva al palacio. Y así como aquel rey vistió a aquel muchacho y lo puso en su palacio, Cristo quiere también llevar, amén, a su presencia y hacerte diferente. A que vivas en su reinado, porque solo Él es el Salvador. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen aquí en esta tarde? ¿Cuántos aplauden esa presencia poderosa que se en esta tarde? Jesucristo quiere salvar a alguien en esta tarde. Gloria a Dios. Creo que se quiere, hermano y amigo. Y yo quisiera orar por alguien en esta tarde que diga: yo necesito a Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Me acuerdo que en una ocasión yo estaba por allá en un pueblo, estaba predicando la palabra, y cuando terminé de predicar, cuando vi fue que corrió una joven y se subió al altar, y aquella joven me hacía señas y me dijo: pastor, quiero hablar con usted. Yo dije: ¿qué pasó? Me dijo: pastor, ¿sabe qué? Hace un mes murió mi padre, y mi padre era lo único que yo tenía. Y entonces, pastor, he caído en un momento tan terrible en mi vida. Siento que no doy para vivir. No doy para vivir sin mi padre. No doy para vivir. Y ¿sabe qué, pastor? Ayer atenté contra mi propia vida, pero alguien me invitó hoy aquí a este lugar, y ahora he entendido que Jesucristo es mi Salvador. ¡Gloria a Dios! ¡Usa la bajaya, sí! Así que en esta tarde aquí está tu Salvador. Se llama Jesucristo. Y vino con un paquete grande de regalos. No lo merecíamos, pero Él nos lo está dando. Quiere llevarte al palacio y vestirte de Jesús. Amén. Porque la Biblia dice que todo aquel que se bautiza en Cristo Jesús, de Cristo está revestido. Amén. ¿Y cuántos creen que Jesucristo está aquí en esta tarde? Y quiere salvar a alguien. Levante su mano al cielo, hermano y amigo. Y yo quisiera orar por alguien que diga: pastor, yo quiero entregar mi vida al Señor. ¿Por qué despreciar si el Señor te está dando un regalo? Y el mejor regalo que hay, la salvación de tu alma. ¿Cuántos creen que aquí está la salvación de nuestra alma? Se llama Jesucristo. Vamos a orar. Señor Jesucristo. Oh Cristo amado. Usa la bashaya bajada. Aleluya. Amigo, en esta tarde, si hay alguien que desea que ore por él, venga Cristo. No le dé pena ni nada. Usted va a recibir de lo más glorioso que hay. Jesucristo y su vida. Oh,